Lo que están escuchando es el sonido de una o varias ballenas de una especie determinada, que es la ballena jorobada. No es la que llega a Puerto Madryn en la Argentina. Sobre las diferentes especies y la necesidad de conservación vamos a hablar en el programa de hoy con Mariano Cironi, que es doctor en zoología y investigador del Instituto de Conservación de Ballenas y que se ha venido gentilmente al programa. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien y con muchísimo gusto de compartir la mañana con ustedes para hablar de ballenas. La ballena franca austral, la que llega a Valdés, no emite sonidos de esta característica, pero sí otros, ¿verdad? Todas las ballenas emiten sonidos. Lo que sucede con la ballena jorobada es que produce las canciones más largas que se conocen en el reino animal. Canciones más sofisticadas y con una tremenda variedad de sonidos, como escuchábamos recién, desde sonidos muy graves a sonidos muy agudos y sobre todo, como digo, canciones largas, porque son patrones de sonidos que se repiten, es decir, tienen un comienzo, un desarrollo y un final, e incluso se ha detectado que tienen rima, lo cual les permitiría recordar las canciones más fácilmente. Prácticamente podrían conformar una sinfonía. Sí, conforman una sinfonía además porque, en el caso particular de las ballenas jorobadas solamente cantan los machos. Y como solamente cantan los machos, entendemos o interpretamos que esto es una característica de atractivo sexual. Y durante la época reproductiva, muchos machos en la misma zona pueden estar cantando la misma canción. Entonces se forma, como vos decís, una especie de sinfonía submarina en la voz de las ballenas jorobadas. ¿Cómo se estudia, cómo se toma registro de estos sonidos en los mares helados? Bueno, los sonidos subacuáticos se graban con hidrófonos, desde muy simples, un pequeño hidrófono conectado con un cable, con un pequeño grabador puedes obtener buenos sonidos bajo el agua, o se pueden grabar de manera mucho más sofisticada, incluyendo triangulaciones, es decir, puedes colocar tres hidrófonos separados por una cierta distancia, y al hacer eso te permite saber, por ejemplo, la dirección de la cual proviene el sonido que estás grabando, la distancia a la cual está la fuente de sonido que lo está emitiendo, en este caso, por ejemplo, las ballenas. Esto se puede hacer en cualquier lugar del mundo, cuestión de contar con los medios logísticos necesarios para hacerlo. Ballenas minques, ballenas jorobadas, ballenas azules, la ballena franca austral. ¿Qué cosas las diferencian y cuántas variedades hay? Bueno, cuando hablamos de ballenas estamos hablando de cetáceos. Los cetáceos son un grupo zoológico de mamíferos marinos, los mamíferos mejor adaptados a la vida en el agua, e incluye dos grandes grupos: los cetáceos dentados, cetáceos con dientes, que incluye a todos los delfines, la orca, que técnicamente es simplemente el delfín más grande, el cachalote, las marsopas, y luego otro gran grupo son las ballenas o los cetáceos barbados, que son los que vulgarmente llamamos ballenas. Y les llamamos ballenas porque tienen en su boca, en lugar de dientes, barbas o ballenas, también se les llama, claro, que son estas láminas con las cuales filtran el alimento. Se alimentan de krill o de peces pequeños y utilizan estas barbas para filtrar el alimento. Entonces, que ver con las ballenitas. Dientes. Sí, tiene que ver lo de las ballenitas. ¿Las ballenitas que nos ponemos en las camisas? Sí, o que nos poníamos, vos que sos un poco anticuado, nosotros te seguís poniendo, no sé. Yo no uso más ballenitas. Pero resulta que el término ballenitas para eso viene del hecho de que cuando no existía el plástico, la barba de ballena, que es un material flexible, se utilizaba entre otras cosas para hacer esas ballenitas, y por eso se les llamaba así. ¿Eso significaba que las matasen o las sacaban de otro modo? No, eran las épocas en las que la cacería de ballenas era una cacería masiva, cuando se cazaban decenas de miles de ballenas en todo el mundo por año. Con las barbas de ballenas también se hacían muchas cosas que actualmente se hacen con plástico, ¿no? Sí. Y que requerían, digamos, cierta flexibilidad en el material, pero que no se rompiera. Entonces se podían hacer estructuras de paraguas, estructuras de corsets, se hacían cortinas, se hacían resortes para colchones, es decir, cosas que luego fueron reemplazándose o por metal o por plástico, se hacían con las barbas de las ballenas. Gran persistencia de Mariano Cironi, el zoólogo que nos visita hoy, para estudiar las ballenas en cada temporada, en cada llegada, y estando el tiempo que haga falta en lugares donde no hay nada. Me gustaría, Mariano, que puedas
describir cuál es tu espacio de trabajo, supongo cerca de Puerto Pirámides, sí, ahí en la península, ¿no? Exactamente. Bueno, yo trabajo desde el año 95 en un proyecto que es el programa Ballena Franca Austral en Península Valdés. Es el programa de investigación más largo del mundo hecho en una ballena, en una especie de ballena. Y el lugar de trabajo es Península Valdés y particularmente el Golfo San José. Para quienes conocen la península, es el golfo que está al norte de la península. En una estación de investigación que se construyó en el año 73, específicamente para este proyecto de investigación. Roger Payne, que es mi colega con quien trabajo entonces desde el año 95, junto con Vicky Roundtree, vino a la Argentina por primera vez en el año 70. Él es un investigador de Estados Unidos, vive en Boston. Vino en el año 70 y se dio cuenta de que Península Valdés realmente era un lugar excepcional para estudiar ballenas. Entonces, durante los primeros 2 o 3 años, acamparon en la playa, cuando en el sitio en el que ahora hay una estación de investigación no había nada. Y había tal concentración de ballenas en ese sitio que terminaron llamándole al lugar la Playa Ballenas o Bahía Ballenas, y el campamento que armaron se llamaba el Campamento Ballenas. Y bueno, en el año 73 decidieron entonces construir una estación de investigación, que es el sitio donde yo vivo cuando voy a Península Valdés todos los años. Y Roger Payne, que citas, es justamente una de las personas que ha investigado sobre el sonido de las ballenas que hablábamos antes. Sí, de hecho esa grabación que escuchamos recién es una de las grabaciones que hizo Roger. Él fue quien descubrió junto con Scott McVeigh que las ballenas jorobadas cantan. Es decir, se sabía por supuesto que emiten estos sonidos porque cualquiera puede escucharlos, pero lo que no se sabía es que realmente conformaban verdaderas canciones, como decía recién, que son patrones de sonidos que se repiten, que tienen un comienzo, un desarrollo y un final. Y él hizo este descubrimiento que, bueno, científicamente fue muy interesante, pero también tuvo un impacto muy importante para la conservación de las ballenas, porque en cierta forma fue como el puntapié inicial de lo que luego se llamó la campaña o Salvemos a las Ballenas, ¿no? Esta campaña mundial que en cierta forma se instaló internacionalmente gracias a este descubrimiento, porque se cambió un poco la percepción que se tiene de las ballenas al decir, bueno, son realmente compositoras, y de hecho las compositoras no humanas que generan las canciones más sofisticadas. ¿Qué característica tiene la ballena franca austral, la que llega cada año a la península de Valdés? Acabas de decir que es un mamífero. Hay que imaginar que da de mamar a su cría, al ballenato, pero que es un poco grande, ¿no? Como un camión con acoplado, no sé. Sí. ¿Sí? Totalmente, sí. Las ballenas entonces sí, como bien decir, son mamíferos y por lo tanto tienen mamas, producen leche, y sus crías recién nacidas tienen que amamantarse para poder desarrollarse durante sus primeros meses de vida. Respiran aire, al igual que nosotros, contrariamente a lo que hacen los peces, que obtienen el oxígeno del agua. Las ballenas respiran aire, entonces tienen que salir a la superficie para respirar igual que nosotros. Tienen sangre caliente a una temperatura muy similar a la nuestra. Estamos muy emparentados con las ballenas, a pesar de la gran diferencia que podemos percibir a simple vista cuando pensamos en un animal como la ballena franca, que puede medir más de 16 metros de largo, y el bebito recién nacido puede medir 3 o 4 metros y pesar a lo mejor 2.000 kilos, este bebé recién nacido. Seguimos hablando con Mariano Cironi en la mañana de la 11:10 del Instituto de Conservación de Ballenas, de su experiencia junto a ellas, sus investigaciones y de todo lo que sabe, no solo de la ballena franca austral, sino de todas las especies que las conforman. Son las 10